Desde el descubrimiento de la fobia social en el año 1969, se han realizado diversas propuestas que pretenden dar lugar a una explicación de cuáles son sus orígenes, cómo se lleva a cabo y tratamiento de este trastorno. La fobia social se caracteriza principalmente por miedo intenso en un individuo, el cual presenta dificultades de contacto e interacción con otras personas en diversas situaciones sociales. Las personas con fobia social experimentan un grado de ansiedad mucho más elevado en situaciones cotidianas. En cifras aproximadas varían según diversos estudios. Se puede considerar que prevalencia anual de la fobia social en la población general es de 2 a 3%. El porcentaje de personas que se considera a sí misma tímida es de 40 a 50%. El porcentaje de personas que informan de un gran miedo a hablar en público es de 34%. En la población general, el trastorno es más frecuente en mujeres que en hombres. Sin embargo, el porcentaje de hombres y mujeres que solicitan consulta es similar. Probablemente debido a que los roles sociales imponen valores a los varones contrarios a la timidez, lo cual les motiva a solucionar el trastorno más que a las mujeres. Las personas con fobia social se sienten con timidez, vergüenza, en un modo más intenso que lo normal. Muchas veces se sienten con una autoestima baja e inclusive ansiedad e intuismo que es producto de nuestra mente y en consecuencia de la actividad de nuestro cerebro. En este documento se dará una breve descripción de lo que es la fobia social y conocimiento del funcionamiento de nuestro sistema nervioso para poder tener una perspectiva más allá de qué es esta enfermedad. Cómo lograr identificar cuáles son sus mecanismos y cómo se controlará mediante tratamientos específicos. La fobia social es un medio intenso de llegar a sentirse humillado en situaciones sociales, especialmente de actuar de tal modo que se coloque uno en una situación vergonzosa frente a las demás personas. Podemos distinguir dos tipos de fobia social: la fobia social circunscrita y la fobia social generalizada. Durante la fobia circunscrita, el miedo aparece en una situación determinada. Un ejemplo claro de esto sería hablar en público. Por otro lado, tenemos la fobia social generalizada, la cual se da en situaciones temidas que incluirían todas las situaciones sociales menos aquellas en las que el fóbico se relaciona con personas seguras. Pacientes con fobia social generalizada suelen presentar más ansiedad y evitación social, más miedo a la evaluación negativa, más déficit de habilidades sociales y un mayor deterioro de sus relaciones sociales, familiares y laborales. Diferencias fisiológicas entre ambos tipos de fobia social podrían indicar que la fobia social circunscrita puede ser una relación emocional condicionada, mientras que la fobia social generalizada sería el resultado de una larga historia de inadecuación social. Relacionado con lo que se acaba de decir, la primera sería una auténtica fobia, mientras que la segunda sería una variante de un trastorno de personalidad. Por otra parte, tenemos los diferentes tipos de respuesta que se dan entre las personas que sufren de fobia social. Primero tenemos los niveles involuntarios, en los cuales se encuentran las respuestas cognitivas y las respuestas fisiológicas. De las respuestas cognitivas tenemos las interpretaciones catastróficas de que algo terrible va a suceder. Por ello, los principales pensamientos versan sobre la propia actuación, la percepción de los demás de la propia actuación, el juicio negativo de los demás, ser rechazado, autodesprecio y relaciones de ansiedad visibles. Durante las respuestas fisiológicas, el sistema nervioso autónomo se acelera y como consecuencia se produce un aumento del ritmo cardíaco, temblores, calor, sudoración, boca seca, molestias en el estómago, ganas de orinar y desarreglos intestinales. Finalmente, pero no menos importante, tenemos el nivel voluntario, el cual tiene como respuesta motora las conductas de seguridad,
Son comportamientos que se realizan para no sentir ansiedad o que no se note y así reducir la posibilidad de ser enjuiciado por los demás. Las personas con ese trastorno comprenden que sus sensaciones son irracionales, sin embargo, experimentan una gran aprensión antes de enfrentarse a la situación que temen y harán todo lo posible por evitarla, aun cuando puedan enfrentarse a lo que temen. Generalmente sienten gran ansiedad desde antes y están muy incómodos todo el tiempo. Posteriormente, las sensaciones desagradables pueden continuar a la preocupación de haber sido juzgados. Los investigadores han descubierto que el miedo y la ansiedad involucran varias partes del cerebro. Algunos investigadores piensan que no saber interpretar la conducta de los demás puede jugar un papel en general la fobia social. Un claro ejemplo de esto es cuando el individuo con dicho trastorno puede pensar que las personas a su alrededor le están mirando fijamente cuando en realidad no lo están. Otra posible causa de la fobia social puede ser la falta de buenas habilidades sociales. Es posible que al aprender más sobre cómo funciona el miedo y la ansiedad en el cerebro, los científicos logren crear mejores tratamientos. El estado de ánimo deprimido suele agravar la fobia, intensificando las expectativas negativas y la experiencia de la ansiedad. Tras una interacción social, la ansiedad se reduce, pero al no existir claros indicios de aprobación social, los fóbicos sociales tienden a revisar su situación detalladamente, con especial atención a sus síntomas y autopercepciones negativas, de modo de que terminen viendo la situación como mucho más negativa de lo que ya fue. Las situaciones sociales o de actuación en público se evitan o se soportan con una ansiedad intensa. Los síntomas de trastorno interfieren de una manera importante con el funcionamiento del individuo en una o más áreas y se da un notable malestar por el hecho de padecer la fobia. Este tipo de situaciones más frecuentes temidas por los sujetos con fobia social incluyen iniciar o mantener conversaciones, asistir a una fiesta, hacer contacto ocular con gente que no se conoce, asistir a reuniones o congresos, hablar en público, actuar ante otras personas, ser el centro de atención, comer, beber en público y utilizar los urinarios públicos. Fobias sociales. Las personas que sufren de ese trastorno intentan evitar estas situaciones. Sin embargo, durante ciertas circunstancias existe la probabilidad de que sea imposible esquivarlas, lo que conlleva al sujeto a no tener más remedio que soportarlas, aunque con una notable ansiedad. Síntomas. Los síntomas somáticos más frecuentes de la respuesta de temor en estos individuos son Amies, Helder y Schwab, 1983. Palpitaciones 79%, temblar 75%, sudar 74%, tensión muscular 64%, sensación de vacío en el estómago 63%, boca seca 61%, sentir frío calor 57%, ruborizarse 51%, tensión de dolores de cabeza 46%. Otras respuestas mucho menos frecuentes son la falta de respiración, dificultades para respirar y dolor en el pecho. Mientras que en el sistema cognitivo aparecen dificultades para pensar, tales como la imposibilidad de recordar cosas importantes, confusión, dificultad para concentrarse y dificultad para encontrar las palabras. Por otra parte, existe una tendencia a concentrar la atención en sí mismo, concretamente en los síntomas somáticos y autónomos de ansiedad, especialmente las visibles, en las cogniciones, en las emociones y en los propios errores. Problemas asociados. Al momento de poder dar un diagnóstico, la fobia social debe ser distinguida de otros trastornos: agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad de separación, trastorno dismórfico corporal, trastorno de personalidad esquizoide, aunque se debe tener en cuenta que puede coexistir en ellos y una persona presentar un diagnóstico ya que en cierto momento dado en distintos momentos de su vida. Diagnóstico diferencial, fobia social y timidez. En ambos casos existe un temor de situaciones sociales, pero en la fobia social el curso es más crónico y no desaparece en el transcurso del tiempo. Además, el nivel de interferencia en el rendimiento académico y laboral y en las interacciones sociales es mayor en los fóbicos sociales, es decir, el funcionamiento cuando solo existe timidez no está tan grave afectado. Fobia social y agorafobia. Si bien la respuesta fisiológica es en ocasiones similar a taquicardias, hiperventilación, las condiciones son muy diferentes. En fobia social se teme la evaluación de los demás, mientras que en la agorafobia el temor está asociado a un ataque de pánico.
Tratamientos. El tratamiento consiste en terapia, la terapia conversacional y los antidepresivos. Pueden aumentar la confianza y mejorar la capacidad de interactuar con otras personas. Terapias. Terapia cognitivo-conductual. Terapia verbal que se enfoca en la modificación de las respuestas emocionales, los pensamientos y las comportaciones negativos asociados con los trastornos psicológicos. Psicoterapia. Tratamiento de los trastornos mentales o de comportamiento mediante la terapia conversacional. Medicamentos. Inhibidores selectivos de la recaptación serotonina. Alivian los síntomas de la depresión y la ansiedad. Antidepresivo. Previene o alivia la depresión y mejora el estado de ánimo. Sedante. Causa somnolencia, tranquilidad y adormecimiento de los sentidos. Algunos tipos pueden llegar a ser adictivos. Especialistas. Psicólogo clínico. Trata los trastornos mentales principalmente con terapia conversacional. Psiquiatra. Trata los trastornos mentales principalmente con medicamentos. Médico de atención primaria. Previene, diagnostica y trata las enfermedades. Gracias a la información recolectada, analizada e interpretada pudimos ampliar y profundizar nuestros conocimientos referidos a la temática fobia social. Hemos comprobado que nuestras hipótesis son válidas, por ende llegamos a la conclusión de que padecer una fobia social puede ser desmoralizante, ya que para aquel que la padece la sensación es de aburrimiento, preocupación por lo que los demás piensen. Tener una fobia social convierte a estas personas en seres muy susceptibles y recios a molestar a otras personas. Es fácil ver cómo esto puede hacerles sentirse deprimidos e infieles, empeorando así su problema. Muchos pacientes hacen frente a su fobia social organizando sus vidas alrededor de sus síntomas, pero esto significa que ellos y sus familias tienen que privarse de muchas cosas de que otra manera disfrutarían. No pueden visitar el colegio de sus hijos, no pueden ir de compras o ir al dentista y pueden llegar a evitar cualquier proposición o ascenso en el trabajo, incluso cuando son capaces de desempeñar un puesto de mayor responsabilidad.